Muy buenas tardes, mis hermanos. Me alegro de poder encontrarme con ustedes y especialmente poder tener la posibilidad de iniciar el mensaje del día de hoy con mejores noticias que las que hemos tenido en los días anteriores. Saber que nuestros hermanos que han estado con más complicaciones están mejor es un buen momento para poder disfrutarlo y dar gracias al Señor, por cierto, de que ellos estén mejor, y también de corroborar que Dios es poderoso a través de la oración. El día de hoy vamos a tomar la palabra del Señor en diferentes pasajes de las Escrituras. Quiero, antes de iniciar la predicación en sí, leer un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 12, versículos número 7 al 9, que es un pasaje bastante conocido por todos nosotros. En lo personal, siempre que me corresponde leerlo, me sobrecoge mucho. Les invito a que lo leamos. Dice así la palabra del Señor: y porque la grandeza de la revelación no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Señor, otorgue bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre de todo consuelo, Padre amoroso, Señor de nuestras vidas, Dios de todo lo que existe, único Señor, gracias te damos, Padre bendito, porque el día de hoy podemos, como lo hicimos en el domingo pasado, tener un momento para meditar en tu palabra. Y aunque estos momentos también, Señor, han sido múltiples durante la semana, el tener esta oportunidad en este tu día, Señor, para nosotros es, por cierto, especial. Queremos pedir que tú nos bendigas, Señor, en el desarrollo de las actividades de todo el día domingo. Que tú nos bendigas, Señor, porque tú conoces a la perfección el momento en el que estamos viviendo como país y especialmente nosotros como iglesia. Queremos rogarte, Señor, tu asistencia, tu dirección absolutamente en todo lo que forma parte de nuestra vida, que tú protejas, que tú limpies, que tú cuides, que tú repares, Señor, absolutamente todo lo que sea necesario para que podamos estar bien. Sin embargo, también queremos decirte, Señor, que nos sometemos a tu voluntad, que estamos bajo tu alero, Señor, y sabemos que lo que tengamos que vivir, también tú, Señor, nos darás la salida para todas estas cosas. Deseamos, Señor, que después de esta prueba también nosotros salgamos engrandecidos, Señor, para tu honra y gloria. Que salgamos fortalecidos, Señor, y que tú nos ayudes a emprender una vida más cercana contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando los hombres y mujeres fieles del pasado estuvieron viviendo circunstancias y situaciones difíciles, situaciones en las cuales se sintieron muy afligidos por lo que les tocaba vivir, tomaron la decisión de orar al Señor con mucha sinceridad para que Él fuera quien guiara los pasos que habrían de tomar de modo de poder salir de aquella situación en la cual se encontraban. Sin embargo, no se quedaron solo con el acto de orar a Dios y esperar que Dios hiciera. También tomaron iniciativa para remediar las situaciones que estaban experimentando. De diversas formas, empleando el ingenio, algunas estrategias para poder escapar de situaciones complejas y difíciles, especialmente en la palabra de Dios, de situaciones donde los enemigos los oprimían mucho. Y en el caso especialmente del rey David, la confianza en el Señor
la confianza en Dios, unida al esfuerzo que él ponía después de haber puesto en Dios la situación que le aquejaba, le permitió aguantar muchas veces tremendas adversidades. ¿Y qué ocurre entonces en nuestro caso? En lo que hacemos nosotros, en aquellas oportunidades cuando somos nosotros los que estamos inmersos en una situación compleja. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos para ello? Escuchaba al pastor Luis Monge en una predicación y él mostraba y compartía con nosotros ahí esa oportunidad cuando nosotros tenemos dificultades, cuando tenemos complejidades, cómo acudimos a nuestros contactos, cómo acudimos a nuestra solvencia económica, cómo acudimos a muchas cosas porque creemos que nosotros podemos solucionar tal o cual situación. Y es que en realidad cuando nos sentimos afligidos es probable que tengamos siempre la iniciativa de resolver nosotros el problema. Si estamos desempleados, y esta es una circunstancia que la hemos vivido muchas veces, no solo nosotros como iglesia, sino que probablemente cada iglesia lo vive cada vez que algún hermano por alguna situación queda desempleado, y eso nos preocupa porque nos preocupa el sostén de la familia. ¿No es cierto que también en esas circunstancias vemos a muchas personas esforzarse por buscar un trabajo adecuado para mantenerse ellos y a su familia? Bueno, la palabra del Señor así lo indica. El que sientan nuestros hermanos y el que sintamos esa responsabilidad de tener que sustentar y solventar nuestro hogar es bíblico. La palabra del Señor nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo: y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Por lo tanto, el deseo natural y normal de cualquier persona y también de un cristiano, de un hijo de Dios, es procurar todos los medios de tener con qué solventarse a sí mismo y, por cierto, a la familia que está a su cargo. Y si tenemos alguna dolencia, algún problema de salud, también buscamos por todos los medios tratar de solucionar esa situación. Esto es en FONASA. ¿A qué institución médica pertenezco? ¿Cuánto me va a salir? ¿A qué lugar mejor puedo optar para ello? Y en esta circunstancia es bien complejo porque la verdad es que muchas veces con el deseo de solucionar un problema de salud pronto, muchas veces las posibilidades que tenemos son limitadas y muchas veces también nos vemos flanqueados por una serie de opiniones de personas que nos indican y nos entregan información para poder optar a lo mejor que podamos. Con frecuencia en el caso de aquí mismo de Chillán, si se va al hospital, se busca una clínica, porque se piensa que en la clínica se va a estar mejor. Sin embargo, cuando las situaciones son muy serias, la clínica lo que hace es enviar al hospital, porque allá están los mejores médicos. Los mejores médicos están en Concepción. No vayas aquí, ve a Concepción. Llegamos a Concepción. En Concepción, cualquiera de las instituciones médicas de Concepción casi echan todo por la borda lo que se ha hecho y inician de nuevo. Otros dicen, no, tienes que ir a Santiago. Se va a Santiago por un problema de salud y en Santiago echan todo por la borda lo que se hizo en Concepción porque consideran que allá se hace bien. Pero nosotros procuramos encontrar la mejor forma de poder sustentar a veces esa necesidad que tenemos de encontrar salida a nuestras dificultades también de salud. Cabe señalar que Jesús, quien tenía el poder para curar toda clase de enfermedades,
puesto que para él no hay nada imposible, reconoció que las personas que estaban enfermas necesitaban médicos. Esto lo digo para aquellos que de pronto tienen en su mente la idea de que Dios se encargue del problema que tienen. Bueno, Dios dice, a través de las palabras del Señor Jesucristo, que nos entrega en la Biblia, en Mateo 9:12, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lo que está queriendo decir aquí el Señor Jesucristo es que es necesario ocupar a los médicos y que los enfermos debieran acudir a los médicos. Claro está, algunas dificultades de vez en cuando no tienen solución. Y muchas veces habremos de tener que seguir aguantando hasta cierto grado la situación que nos aqueja. Sin embargo, también debemos aprender que en todo tipo de dificultades Dios debe ser siempre el primero. Y cuando digo el primero, no quiere decir que debe ser siempre el único, pero sí debe ser el primero. Al primero al que debiéramos acudir en cualquier tipo de circunstancia es a Dios. Yo sé que no le estoy diciendo nada nuevo a muchos de ustedes. Yo sé que esto lo hemos predicado, lo hemos mencionado, lo hemos dicho, y esta es una situación que todo cristiano la entiende como una cosa muy elemental, que para todas las cosas Dios debe ser siempre el primero, especialmente cuando tengo dificultades y problemas. ¿Por qué no exponerle a Dios el asunto en oración antes de dar cualquier paso? Por ejemplo, el buscar empleo. La confianza en Dios y la oración nos ayudarán a poder resistir la tentación de aceptar un trabajo que esté en pugna muchas veces con los principios bíblicos y de la palabra de Dios. De esa manera también evitaremos ser conducidos en una dirección distinta de cuál es la que Dios quiere en la que estemos. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos embelesar por la cantidad de dinero que podemos recibir. Y el dinero siempre nos trae muchos problemas. O digámoslo de otra forma, la manera en que nosotros miramos el dinero. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por lo tanto, acudiendo a Dios para que Él sea quien organice las situaciones, y si le obedezco, probablemente el trabajo que encuentre me va a otorgar mayores ventajas, especialmente en lo que significa la adoración a Dios. Verdaderamente, al tomar decisiones importantes respecto del empleo, de la familia, de la salud, podemos conseguir la exhortación que nos entrega David. En el Salmo número 55, David nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Por lo tanto, en medio de las dificultades y de las situaciones difíciles como las que tenemos en este momento, no podemos, antes que ninguna cosa, dejar de asistir a la oración. La oración a Dios debe ser lo primero a lo que acudamos. ¿Y por qué razón? Porque de alguna manera pensemos en cómo Dios nos estabiliza a través de la oración. Sí, Dios a través de la oración estabiliza nuestro corazón y también estabiliza nuestra mente. La oración sincera nos ayuda además a mantener el equilibrio mental para que las aflicciones no nos abrumen. Seguramente en algunos momentos de este periodo de encierro que hemos estado viviendo, nos hemos sentido más afligidos, nos hemos quebrado, hemos tenido mucha pena y no hemos podido contener las lágrimas en algunos momentos. Pues la oración nos ayuda a poder estabilizarnos. Estabiliza nuestro corazón.
estabiliza también mis pensamientos. El apóstol Pablo, que es un hombre extraordinario en la Biblia, del cual sacamos muchos ejemplos de vida, él escribió lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. ¿Cómo puede consolarnos entonces una oración sincera? Prosigue el apóstol Pablo en el mismo versículo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Vuestros corazones y vuestro entendimiento. El apóstol Pablo nos está diciendo de que a través de la oración nosotros podemos sujetar nuestro corazón a la voluntad de Dios, y nuestros pensamientos también van a estar sujetos a la voluntad de Dios, y descansaremos. La paz de Dios supera todo pensamiento que pueda pasar por nuestra mente. Por lo tanto, puede darnos estabilidad, puede darnos riqueza interior, nos puede dar esa dirección que necesitamos para poder estar bien. Cuando nos veamos cargados por sentimientos angustiosos, cuando nos veamos complicados por las situaciones propias de la vida, Él guardará nuestros corazones y también nos otorgará facultades mentales adecuadas y santas para poder conducir nuestra vida, para que no reaccionemos de manera precipitada, para que no reaccionemos de manera imprudente, porque la verdad es que esas formas de pensamiento lo único que conseguirían es empeorar nuestras aflicciones. Pero así como la oración puede determinar el orden de nuestros sentimientos y de nuestro corazón y aún de nuestros pensamientos, también puede determinar el curso de las cosas. No queda solo en las sensaciones y en el pensamiento, también puede determinar el curso de las cosas. La oración incluso puede determinar el desenlace de cierta situación. Cuando Pablo pidió con toda humildad a sus compañeros cristianos que oraran por él, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué él pedía la oración a otros que oraran? ¿Que no era suficiente la oración suya para con Dios de modo de que las cosas pudiesen cambiar? Bueno, él lo hace repetitivamente en la palabra del Señor, solicitando a la iglesia, a los demás hermanos, que oraran por tal o cual situación o por él mismo. Sin embargo, en el libro de Hebreos nosotros encontramos que Pablo da esa razón del por qué él le pide a los hermanos que oren por las situaciones que a él le acongojan y le complican. En el capítulo número 13 dice: orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más presto restituido. Es decir, oren, hermanos, rueguen al Señor para que yo pueda estar más pronto con ustedes, pueda estar antes con ustedes. Otro pasaje, porque son muchos los pasajes en la Biblia en que encontramos al apóstol Pablo pidiendo que a los hermanos que oren por él. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como en nosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Es decir, Pablo está diciendo a los hermanos que Dios puede cambiar las cosas que le están ocurriendo a él por la oración que ellos pueden hacer allá. En Efesios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda instancia y suplicación por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Efesios 6. Otra vez el apóstol Pablo pidiendo que oren por él, y que de esa manera entonces el Evangelio le sean libradas todas las dificultades y problemas que se le veían enfrente. Es decir,
La oración no solo puede cambiar las sensaciones del corazón ni los pensamientos. La oración también puede hacer que las circunstancias cambien literalmente. Colosenses, otro pasaje dice, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. En Colosenses capítulo número 4. En otras palabras, Pablo sabía que el que Jehová oyera la oración persistente de sus hermanos en la fe podía determinar cuándo sería puesto en libertad. Cabe recalcar que los últimos 3 pasajes que les leí, Tesalonicenses, Efesios y Colosenses, estos son pasajes que fueron escritos por el apóstol Pablo cuando él estaba preso en Roma. Y aún estando preso en Roma, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, oren por mí para que yo pueda volver a estar con ustedes. Nosotros sabemos muy bien que de ese encarcelamiento de Roma, el apóstol Pablo no regresó. Es elocuente el pasaje de Filemón que les presento a continuación. Dice, y asimismo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tenga de ser concedido. Pablo le pide a Filemón que prepare todas las cosas porque tiene confianza de que por las oraciones de los que están orando por él, en algún momento pueda estar ahí en presencia de ellos. ¿Cambiará la oración el resultado de la aflicción que usted pueda estar sufriendo hoy día? Me gustaría decir sí, pero no puedo decir un absoluto sí, porque solamente puedo decir es probable. Porque aquí mismo en el caso del apóstol Pablo, que él pide a los hermanos que oren, es porque él tiene confianza de que Dios puede cambiar y transformar todas las cosas. Pero finalmente no las cambió. Finalmente no las transformó porque Pablo no regresó de allá. No obstante, debemos reconocer que Jehová, Dios, tal vez no conteste nuestras oraciones de la forma en que nosotros lo preferiríamos. Pablo oró varias veces acerca de su aguijón en la carne. Es probable que este haya sido un problema de vista, como ya en algunos estudios lo hemos visto. La palabra del Señor en el libro de Gálatas, en el capítulo número 4, dice lo siguiente. Cabe decir que este pasaje está previo a una razón por la cual el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Galacia, y que es el hecho de que al haber recibido a Cristo como Salvador, habían hecho caso a aquellos que habían venido tras el apóstol Pablo, judaizando al pueblo e indicándoles que sí, había que aceptar a Cristo, pero que también había que cumplir la ley. Y el apóstol Pablo les escribe la carta para corregir esta situación en los Gálatas. Y después de hacerles esta recomendación y estos reparos que tenía, él dice que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Cuando Pablo dice en el comienzo de este pasaje que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio, es decir, él no tuvo en su pensamiento predicar la palabra del Señor en Galacia, sino que fue empujado por una situación propia que él estaba sufriendo, que le impele a quedarse en Galacia. Y probablemente este problema eran sus ojos. Probablemente esta dificultad que eran sus ojos, y debido a eso es que les dice posteriormente al final del pasaje que acabo de enunciarles, que si hubiesen podido los hermanos de Galacia
le hubieran dado sus propios ojos para que él pudiese estar bien. Sin embargo, en vez de quitarle la aflicción que Pablo tenía, Dios le contesta en la segunda carta a los Corintios, le dice: y porque la grandeza de la revelación no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por eso es posible que la causa del sufrimiento no desaparezca inmediatamente, o definitivamente en la tierra nunca desaparezca. Sin embargo, la situación nos dará la oportunidad para demostrar que confiamos en nuestro Padre Celestial. Y debemos darle a Dios, debemos ofrecerle a Él la confianza que nosotros le tenemos. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Tengamos la seguridad de que aun cuando nuestro Dios no elimine la aflicción, Él puede disponer la salida para que podamos soportarla. Corintios nos dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están con cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Es digno de mencionar que a Dios se le llama el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones y que a Él es al que debemos acudir en oración. La palabra de Dios, la Biblia, promete que Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos y que la muerte ya no será más y que no existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Estas son las palabras que encontramos en el libro de Apocalipsis, al final, en el capítulo número 21. ¿Le parece que un mundo sin aflicciones es demasiado bueno como para creer que sea realidad? Probablemente eso se deba a que vivimos en un mundo que está plagado de adversidades y nos hemos acostumbrado a él. Nos acostumbramos a las adversidades, nos acostumbramos a los problemas, y el vivir permanentemente en esas circunstancias a veces puede producir que consideremos imposible el vivir sin estas cosas. Pero Dios nos ha prometido una vida libre de temores y calamidades, un propósito de seguro que en algún momento triunfará. Que el Señor les bendiga.